Las historias son mucho más que simple entretenimiento. Son fundamentales para la experiencia humana, ya que dan forma a cómo entendemos el mundo y a nosotros mismos. Las historias nos conectan, fomentan la empatía y hacen que la información sea memorable. En el ámbito educativo, las historias no son simplemente una herramienta para la participación, son un poderoso catalizador para el aprendizaje. Pueden cerrar la brecha entre la teoría y la aplicación, haciendo que los conceptos complejos sean más fáciles de entender. Una historia bien construida sigue una estructura que atrae al oyente y lo mantiene interesado. Si bien existen variaciones, los elementos básicos siguen siendo consistentes. Una historia convincente necesita un protagonista, un personaje central con el que el público pueda identificarse. Este personaje se enfrenta a un desafío, un conflicto que crea tensión e impulsa la narración. La historia se desarrolla a medida que el protagonista se enfrenta a obstáculos y toma decisiones, lo que lleva a un clímax, el punto de mayor tensión. La resolución del conflicto proporciona un cierre y a menudo ofrece una lección o una reflexión. Más allá de esta estructura básica, una narración eficaz se basa en un lenguaje vívido, detalles sensoriales y resonancia emocional. Al pintar imágenes con palabras y evocar emociones, los narradores pueden crear experiencias inmersivas que cautivan a su audiencia. Comprender estos elementos fundamentales permite a los educadores incorporar la narración en su enseñanza, transformando las clases de mera transmisión de información en viajes de descubrimiento cautivadores. Las aplicaciones de la narración en la educación universitaria son amplias y variadas. En ciencia, las anécdotas históricas pueden iluminar el lado humano del descubrimiento. Imaginen aprender sobre la gravedad a través de la historia de la manzana de Newton. En la literatura y la historia, las historias son el tejido mismo del tema. Dar vida a los personajes históricos puede profundizar la comprensión de los estudiantes. Incluso en campos como los negocios y el derecho, las historias pueden ser herramientas poderosas. Los estudios de caso proporcionan a los estudiantes información práctica y marcos de toma de decisiones. Sección 4. ¿Por qué las historias resuenan? Descubriendo un aprendizaje más profundo. La eficacia de la narración en la educación radica en su capacidad para aprovechar nuestros procesos cognitivos y emocionales innatos. Las historias involucran nuestras emociones, haciendo que la información sea más memorable. Las historias proporcionan contexto y significado, ayudándonos a dar sentido a la información compleja. Además, cultivan la empatía y la inteligencia emocional. Fomentar la empatía es un imperativo social en un mundo interconectado. Las historias dotan a los estudiantes de habilidades para comprender diversas culturas y ser ciudadanos compasivos. Sección 5. Una llamada a la acción. Abrazando las historias en la educación superior. En el panorama en constante evolución de la educación superior, es imperativo adoptar métodos de enseñanza innovadores y eficaces. La narración, lejos de ser una reliquia del pasado, es una herramienta poderosa para el futuro del aprendizaje. Al incorporar las historias en su enseñanza, los educadores pueden crear experiencias de aprendizaje más atractivas, memorables e impactantes para sus estudiantes. Dejemos atrás el formato tradicional de las clases magistrales y abracemos el poder de las historias para encender la imaginación de los estudiantes, fomentar el pensamiento crítico e inspirar un amor por el aprendizaje que dure toda la vida. El futuro de la educación depende de nuestra capacidad de conectar con los estudiantes a un nivel más profundo, y la narración proporciona el puente para hacer esa conexión.